Señor Draghi, bienvenido. Gracias por su comparecencia aquí. Sorprendió la decisión de aplazar una vez más la puesta en marcha de un programa amplio de compra de activos o quantitative easing en las decisiones que ustedes presentaron el pasado 5 de junio. Usted, sin embargo, en su comparecencia dejó abierta la posibilidad de lanzar este tipo de programa, abro comillas, estas son sus palabras, si era necesario, y que actuaría con medidas futuras de expansión cuantitativa. Sin embargo, la semana pasada leímos a la consejera Lautenschläger, en una reciente entrevista en el Frankfurter Allgemeine, afirmar todo lo contrario y que ella sería la primera en pedir una subida de tipos de interés y un recorte de la liquidez tan pronto como estuviera justificado. Mi primera pregunta, evidentemente no le pido que me anticipe sus decisiones de política monetaria, no le estoy pidiendo eso, pero sí que me confirme sus palabras del pasado día 5 en el sentido de que el QE sigue estando encima de la mesa y de que los tipos de interés seguirán, como usted mismo dijo, pero un periodo extenso de tiempo bajos en el nivel en los que están. También me gustaría saber, señor Draghi, si la decisión de excluir el QE en este momento está o no directamente relacionada con los procedimientos del Tribunal Constitucional alemán en relación con las OMT. Esta primera cuestión. Segunda cuestión, muy rápidamente. Seguimos viendo como en todas sus comparecencias y valoraciones, señor Draghi, sigue usted dando indicaciones en relación con las reformas estructurales, tanto en el ámbito fiscal como en el laboral. El otro día en su comparecencia lo volvió a hacer, hoy aquí lo ha hecho en repetidas ocasiones. Y yo creo, señor Draghi, que tras el lamentable episodio de la carta que su antecesor en el cargo, el señor Trichet, envió al presidente del Gobierno Zapatero, en el que se daban órdenes en materia de reformas en el mercado laboral y fiscal, me parece que va siendo hora que el Banco Central Europeo se abstenga de seguir condicionando, a través de sus declaraciones públicas, sus decisiones en materia de política monetaria a las propias reformas. Lo ha hecho usted hoy de nuevo en diversas ocasiones. Y en ese sentido me gustaría que me aclarara si detrás de las declaraciones se esconden también actuaciones del Banco Central Europeo para forzar las reformas y, concretamente, y esta es una pregunta, si ustedes en algún momento han condicionado la financiación a la banca comercial de algún país de la eurozona al cumplimiento de las reformas estructurales. Gracias. Thank you, President Draghi. Thank you. You actually asked many questions, really. I'll try to answer all of them. First of all, on whether we would be doing QE or not, the statement that the Governing Council published in the introductory statement in first time, I believe was May, and then reiterated it in June and in July, is that the Governing Council is unanimous also in using also unconventional measures to address the risk of a too prolonged period of low inflation, or to this extent. So that's the stance of the Governing Council, and that is what defines its monetary policy. The second point is an implication of this. Yes, interest rates will stay low at the present level, and again, this is in the introductory statement, for an extended period of time. Third, QE, no. The answer is purely monetary policy reasons, and the QE falls squarely in our mandate, because you should remember that we have as a mandate price stability. And so this instrument, if utilised for that purpose, falls within our mandate. The final point, the final question that you posed is, why should a central bank talk about labour markets, product markets, taxation and so on? Well, the reason is actually that these aspects of the economy are fundamental for the transmission of our monetary policy. Let me make an example. An example which is actually relevant in the light of our latest monetary policy measures. With the TLTRO, we are going to make funding for the banks very attractive. Very low rates for up to 4 years' time. Very attractive. So, in principle, banks should lend more. But at the same time, if on the other side, if on the demand side, it takes 9 months to a year for a young entrepreneur to open a new business,
And once it's open, he hasn't even started to work, he's already overtaxed. How much credit do you think he's going to ask us? That's why we talk about these aspects. Because if the structural conditions aren't in place, our monetary policy ability, effectiveness is at stake. Thank you.